me es imposible tratar en este sermón los 14 versículos de Apocalipsis capítulo 5, pero los voy a leer porque tienen que quedarse, por favor, en la lectura con varios conceptos que aparecen ahí, que los vamos a tratar en la medida de lo posible del tiempo en este sermón que hemos titulado Alto y Sublime Cristo. Y quiero que al momento de leer, por favor, encontremos la figura de Cristo, cómo se presenta, cómo aparece, cómo Él se manifiesta, cómo se le adora, cómo se le reconoce, cómo Él tiene la supremacía de todo. Y eso va a ser demasiado importante porque nosotros se supone que debemos estar unidos a ese Cristo. Y si nuestra vida no está unida a ese Cristo que refleja Apocalipsis capítulo 5, tenemos que tener mucho temor y mucho temblor, ni siquiera imaginarnos pararnos frente a ese trono algún día en la eternidad. Si Cristo no es el centro nuestro, hermanos, debemos estar temblando de temor, de miedo, de espanto. Lo peor que tendrá el infierno, es la presencia de Cristo, es la presencia de Dios, es la presencia de la justicia de Dios. En el infierno, sí, va a estar ahí, sí, porque a la presencia de Dios tiembla todo lo que existe. Entonces, ¿cómo podríamos estar delante de su presencia tranquilos si no es Cristo el centro de nuestra vida? Por eso veamos o contemplemos en la lectura al Cristo bendito, alto y sublime Cristo. En el capítulo 4, antes de leer, para darle contexto, Juan, el discípulo del Señor, ya es un anciano y está desterrado por el Imperio Romano en una isla que se llama Patmos, una isla rocosa. Está ahí. Y en esa isla rocosa tiene una manifestación gloriosa de Cristo, que aparece en el capítulo 1. Y se manifiesta como el Cristo vencedor. Y cuando Juan lo ve, dice: caí como muerto a sus pies. Y hay toda una manifestación de Cristo a Juan en Patmos, todavía la tierra, terreno. Luego viene el capítulo 2 y 3, donde viene un mensaje para otros terrícolas que están en las iglesias, las 7 iglesias de Asia. Y hasta ahí toda la manifestación de Dios en estas imágenes, en estos mensajes, está a nivel planetario. ¿Sí? Juan, Patmos, las iglesias. Y llegamos al capítulo 4, y el capítulo 4 comienza con una frase. Desde el cielo, a este Juan que acaba de recibir un mensaje, acaba de ver esta manifestación gloriosa en su entorno terreno. Exacto. Algo así pasó, pero es una voz entendible, audible, que le dice: Juan, mire, vean el 4.1, por favor. Después de esto, miré. ¿Ya? ¿Después de qué? El capítulo 1, del mensaje a la iglesia, el capítulo 2 y 3, en el capítulo 4, después de esto miré, y dice 4, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Se pueden imaginar? Después de nivel tierra, él ve que en el cielo hay una puerta. Una imagen gráfica, recuerden que el lenguaje apocalíptico. Ve una puerta, o sea, una conexión entre lo terreno y lo celestial. Es como una puerta del tiempo que nos saca de nuestra esfera terrícola, terrena, de nuestra cárcel del tiempo, y nos hace atravesar esa línea de tiempo. Y dice: y la primera voz que oí, ¿cuál es la primera voz que oyó? En el capítulo 1 oyó la voz de Cristo, el Señor. Hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba en el Espíritu Santo, no en su espíritu,
el Espíritu Santo es el que lo llevó, estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Se dan cuenta que es similar a lo que le pasó a Isaías en el capítulo 6? ¿Se acuerdan que él subió y dice, vi al Señor en un trono alto y sublime? Es la misma imagen, pero aquí él va en el Espíritu y está en la presencia del trono del Señor. Bueno, en el capítulo 4, después ustedes en casa, como son estudiosos y todo, comparen el capítulo 4 con el capítulo 6 de Isaías. Y van a ver que él ve cosas similares. Ve a los seres, ve seres que tienen 4 caras, 6 alas, y todo lo va mostrando de esa manera. Y usted los contrasta y son muy similares las visiones. Pero yo quiero avanzar ahora al capítulo 5. Como ya vimos capítulo 6 de Isaías, veamos el capítulo 5 de Apocalipsis. Amén. Ahora ya tenemos el contexto para ir leyendo, ¿verdad? Leemos en el nombre del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado o sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos.
los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto es demasiado extraordinario. Corremos el riesgo de tratar de, en un sermón, de identificar todos los aspectos que tiene este capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes son los serafines? ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? ¿Quiénes son los que están en el trono? ¿Cómo se une? ¿Dónde vamos a reinar? Un montón de preguntas que no van a ser respondidas en este sermón. Quiero bajar las expectativas de inmediato. ¿Ya? Bajemos esa expectativa. Tampoco quiero transformar el sermón en una clase de discipulado. Para eso son los discipulados. Quiero ir a encontrar al alto y sublime Cristo en todo este pasaje. ¿Y quién es Él? ¿Qué representa Él para todo el universo, para todo lo que existe? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para la iglesia y quién es Él para nuestra vida? Eso es lo que quiero reflejar en este mensaje este día. ¿Les parece que oremos al Señor? Creo que cada vez la reverencia tiene que ir haciendo su trabajo en nosotros para presentarnos delante del alto y sublime. Oremos delante del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, todo lo que hemos hecho nos aleja de ti. Lo que pensamos, lo que somos en nuestra humanidad es corrupto ante tu santidad, ante tu subliminidad. Para estar delante de tu trono no hay méritos en nosotros, no hay condiciones, nada de nada. Por eso esta mañana te damos gracias por nuestro amado Salvador Jesucristo, tu Hijo, quien nos ha abierto un camino hacia tu trono de gracia. Tu don inefable es el que adorna nuestra vida como un sello perpetuo que muestra a este mundo que te pertenecemos solo a ti. Señor, queremos corregir nuestra relación contigo. Queremos enmendar nuestros caminos, nuestros pasos. Por eso necesitamos la sabiduría para comprender la razón por la que fuimos creados a tu imagen. Queremos aprender a hacer tu voluntad, pero no podemos con nuestra humanidad. Por eso, Señor, esta mañana acudimos en ti en busca de ayuda. Esperamos que nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 6 nos decía en el sermón: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Nos anunció también que había serafines en ese trono. Y estos serafines, seres especialmente creados con esta finalidad de rendir honor a la santidad de Dios, son los únicos seres angélicos que están proclamando esto. Son especialmente creados con 6 alas para esta función. Y ellos decían esto, dice, daban voces el uno al otro diciendo: santo, santo, santo. Y cuando en el hebreo se utilizaba la expresión 3 veces, santo, 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 no se refería a que santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Podría ser una coincidencia. Lo que hacía en el hebreo, que no tenían signos de exclamación como lo tiene en nuestro español, ellos repetían la misma palabra varias veces para
hablar de lo grande que era. Entonces cuando decía santo, 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 se referían a que era algo demasiado sublime, demasiado extremo. ¿Ya? No, este pasaje no prueba la Trinidad de Dios, no tiene ese sentido. Lo que prueba es que Dios es alto y sublime, que no hay ninguna palabra para expresarlo, que el escritor inspirado dijo, lo único que puedo hacer es repetirlo varias veces porque es demasiado tremendo esto. No hay una palabra en el léxico humano de ninguna criatura que pueda expresar quién es Él, sobre todo su santidad. Es tan pura que nuestra mente no puede imaginar esa pureza. No es concebible en nuestra mente siquiera pensar qué tan santo es Él, qué tan puro es, porque no está en nuestra condición. Nuestra mente es caída. Pensamos en santo algo que está apartado. ¿Pero por qué está apartado? Porque es puro. Pero ¿cómo podemos medir la pureza si nosotros somos impuros? No tenemos una capacidad. Entonces, ¿qué hizo el escritor? Puso santo elevado a la máxima potencia. Santo, santo, santo. Pero hay algo que viene aquí que Reina Valera no le hace justicia. Porque ahí en el hebreo dice santo, santo, santo Adonai. Y tradujo Reina y Valera, la versión de los 60 le puso Jehová de los ejércitos. Y ese es un nombre que identifica la esencia de Dios, pero no da a conocer lo que está viendo Isaías. Hay otras versiones que ayudan mejor y que dicen el Supremo. Eso es más exacto. Lo que él dice, santo, 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 es el Supremo, el Adonai. Adonai es la esencia más alta de Dios. Es algo también, Adonai es decir, el Señor indescriptible. ¿Cómo le decimos Dios a un Dios que es único? Que no tiene relación absoluta porque está separado. Él es santo separado de lo que es temporal y terreno. ¿Cómo lo describimos? ¿Cómo describe? Dice Pablo, yo vi cosas indecibles, no las puedo describir. ¿Cómo contamos cosas? No sé si a usted le ha pasado que a veces quiere decir algo pero no encuentra la palabra. ¿Cómo decimos algo que no está en el léxico ni en la mente de los hombres? A veces se usa a Dios, sus atributos a la ligera, sobre todo en la jerga más cristiana. Se habla de Dios, se habla de trono de Dios, se habla de adorar a Dios, pero disociado de lo que realmente es la esencia de Dios. Entonces lo que ve Isaías es al alto, al sublime, al soberano, y dice santo, elevado a la máxima expresión, que es este Dios supremo, elevado, que está muy lejos de nosotros. Y dice que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué? Dice, mira, yo soy un ser humano y lo único que puedo llegar a comprender al ver a este alto y sublime, a este Adonai, a este supremo, lo único que puedo llegar a decirles que, mire, que todo lo que yo veo es de Él, es de su gloria, Él lo hizo. No hay nada que nosotros hayamos hecho. Entonces Él mira a su alrededor y dice, toda la tierra está llena de su gloria, porque es lo que conocemos. Pero en realidad es todo el universo, todo lo conocido y no conocido es para su gloria, porque nadie más que Él lo pudo haber hecho. Cuando yo veo estos pasajes, como decía el domingo pasado, me voy distanciando y me veo cada vez más ínfimo ante tal grandeza. No sé si les pasa eso. Ese es el efecto que debe producir en nosotros. Porque a veces hay personas que piensan que pueden fabricar santidad con méritos, con religión, con portarse bien, con ser un buen vecino, con ser equilibrado, con ser buen marido, con ser buen amigo, buena persona. Esta persona es buen chato, esta señora va directo al cielo, es tan buena persona. Y a veces pensamos que esos méritos son suficientes para promover santidad. ¿Y qué hacemos? Porque tiene buenas frases, después decimos lo beatificamos. ¿Cierto? Lo beatificamos, no hay como Él. Ahora nosotros cuando pensamos en beatificar nos vamos directo al catolicismo. Pero hermano, hay mucho que hablar de eso y no quiero referirme también en el cristianismo.
A veces confundimos los dones con santidad. Los dones son obra del Espíritu, pero la persona sigue siendo el mismo. Ya, o sea, la persona no, por favor. Entonces, este capítulo 6 nos sirvió para ver la santidad de Dios contrastada con la pecaminosidad de Isaías y el pueblo. Lo que dice Isaías es que él no puede creer que él esté frente a tan gloriosa presencia. Él se teme lo peor. Y eso debiera, cada vez que vivimos la vida de la fe, conocer a Dios debiera ser nuestro caminar, no el culto, porque el culto lo santificamos. Decimos, no, este culto lo abrimos en el nombre del Señor y todo lo que quiera, pero después de la puerta afuera cerramos el culto en el nombre del Señor y ahí vimos el nombre nuestro nomás. ¿Qué dice Isaías? Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando usted comprende la santidad de Dios, se refleja en usted. Cuando la luz llega sobre usted, se descubre su pecaminosidad, su necesidad de un Redentor, de un Salvador, de una obra del Señor. Por eso es que un serafín tomó unas brasas y quemó sus labios. Mucho que decir ahí, porque quema sus labios. Es para otro sermón, pero sí decirles que sus labios son quemados por el juicio de Dios, porque Él va a comenzar a hablar el juicio sobre la nación que desechará al Señor, y luego de hablar del juicio sobre la nación, va a hablar un mensaje sobre el Redentor. Es el profeta que más habla del Mesías en el Antiguo Testamento. Y ya ha venido el Señor empieza a llamar a sus discípulos. El Señor Jesucristo, el que deja su trono de gloria, viene a habitar entre los hombres. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, dice Juan. ¿Se recuerdan cómo llama a Simón Pedro y a su hermano? ¿Cómo los llamó el día que los viene a buscar? ¿Se acuerdan que ellos estaban remendando redes? Habían estado intentándolo, no pescaron nada, y el Señor los llama el primer día, el primer encuentro que tiene Jesús con Pedro. Le dice, boguen mar adentro y echen las redes para pescar. ¿Y qué dice Pedro? Señor, hemos pescado toda la noche, lo hemos intentado y nada. No, échenlo a la derecha, dice. Entonces Pedro dice, en tu nombre echaré la red. Y le echó la red y dice que alcanzaron gran cantidad de peces, tanto así que llamaron otras barcas y llegaron a la orilla. Y podría decir Pedro, encontramos al Rey, al Salvador, al Mesías, el milagro. ¿Qué haría usted si encuentra al Salvador? Esa mañana que usted no lo esperaba, viene Jesús, se para frente a usted, hace un tremendo milagro de provisión. Yo diría, no quiero separarme nunca más de Él. ¿O no? Eso haríamos, ya, vamos. Eso haríamos, pero miren lo que dice Lucas 5:8. Viendo esto Simón Pedro, cuando ve el milagro, dice, cayó de rodillas ante Jesús. Le dijo, Señor, qué bendito, qué bueno conocerte. ¿Quieres que traigamos unos músicos y te cantemos? ¿Qué hacemos, Señor? Aleluya, hemos conocido al Mesías, hagamos un culto aquí. No dijo eso. Y eso es lo que tiene que afectar nuestra carnalidad. Lo que dice Pedro es lo que afecta nuestra carnalidad. ¿De quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo para nosotros? Porque cuando cambie ese concepto en nuestra mente, va a cambiar nuestra forma de vivir. Decía el apóstol Pablo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu forma de vivir. Lo dice en Romanos 12. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo lo vamos a comprender? Cuando cambie nuestro concepto de Dios. Dios no es solo el proveedor de las necesidades, no es solo el sanador de las enfermedades, no es solo el que abre puertas de trabajo, el que arregla corazones. No es solo eso. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es santo, Él es el sublime, es el excelso, Él es el Adonai. ¿Qué dice Pedro?
cayó de rodillas ante Jesús diciéndote: apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Apártate, no puedo estar cerca tuyo. Y nosotros creemos que con hacer un culto, con venir, con estar en su presencia, tenemos, Señor, baja. Y otros patudos se atreven a darle órdenes. Ay, Señor, por la pura misericordia del Señor no hemos sido consumidos. No ha caído fuego del cielo y nos consume a todos, como consumió a Abiú. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo. Los consumió con fuego. Y en la era de la gracia, como Ananías y Zafira también cayeron muertos, desplomados por el poder de Dios. Y Dios, nos gusta el texto de Hebreos que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo decimos siempre, aleluya, el Señor es el mismo de ayer. Ay, Señor, si supiéramos realmente quién es este Dios alto y sublime, si supiéramos que su Hijo Jesucristo es el alto y sublime, el adorado en todo el universo, hermanos, de verdad que cambiaría nuestra forma de ser y de actuar, de servir. Nuestra cristiandad cambiaría sobremanera. Dejaríamos los mitos de lado, dejaríamos nuestros pensamientos de lado y estaríamos delante de Él con temor y temblor. Lamentablemente el humanismo ha construido su propia torre de Babel para intentar ingenuamente llegar hasta la presencia de Dios. ¿Cómo queremos llegar a la presencia de Dios? Con nuestra antigüedad de evangélicos, con la silla o la cuna de oro. Yo soy contrario a la cuna de oro. Dicen: no, yo nací en cuna de oro. Toda la Biblia nos está comunicando una y otra vez que es imposible para el hombre llegar ante un Dios santo sin perecer por su pecado. Una y otra vez la Biblia nos comunica esto. Vamos a capítulo 5, lo que el Señor nos comparte este día, al alto y sublime Cristo, como lo presenta Juan en esta gloriosa revelación. Cuando hablamos de Apocalipsis significa correr el velo. Hay algo que está encubierto a nuestros ojos y lamentablemente muchos permanecen con sus ojos encubiertos, y lo que hace Apocalipsis es justamente eso, significa correr el velo, abrir una puerta en el cielo, y le dice: yo te mostraré. Y por la gracia del Señor, en la iluminación de la palabra de Dios en nuestras vidas, se nos permite, en la medida de lo que podamos contener en nuestra mente, acercarnos y tener una mirada a través de nuestro intelecto de lo que es la gloria del Señor. Gloria del Señor que ha sido reducida en algunos círculos solo por sentir escalofrío. Oh, el culto estuvo lleno de la gloria del Señor, porque se me pararon los pelitos, porque sentí escalofrío. No, eso no es. Esos son efectos, respuestas innatas del ser humano al sentir la gloria del Señor en su vida. Son consecuencias de la gloria del Señor. La gloria del Señor es muy distinta. Primero es sublime, es alta, es gloriosa, es santa. Notemos acá cómo comienza el capítulo 5 y dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ya vimos que está en el trono el alto, el sublime. Y él tiene en su mano, dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Solo como un comentario muy reducido, decir qué es ese libro. Primero, no es el libro de la vida. Descartémoslo. No es el libro de la vida. Es un libro que solo lo tiene Dios en su mano.
Ahora, no es que Dios necesite libros. Recuerden que está en un lenguaje apocalíptico, nos está comunicando una verdad. No es que Él no se imagine un trono y a Dios con él. No es eso, sino es un mensaje. Lo que nos está diciendo que los juicios de Dios están en su mano y están sellados. No hay ningún ser humano, no hay ningún ángel, ninguna criatura que pueda tomar de la mano del Señor y desatar los juicios. El que juzga es Dios, producto de su santidad. ¿Por qué? Porque con el pecado fue afectada la santidad de Dios y tiene que venir a corregirse mal de los hombres que han causado el daño a toda la creación, y el juicio lo tiene Dios. Dios es un juez justo. Entonces, en este libro están los sellos. ¿Cómo sabemos que son los juicios? Usted sigue leyendo capítulo 6, capítulo 7 hacia adelante, se empiezan a desatar los sellos. Y cuando se desatan los sellos, queda un desastre. Se desatan los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, por eso sabemos que es el libro de los juicios de Dios. Ahora, ¿quién podrá librarse de este juicio? ¿Quién podrá librarse si todos hemos pecado? Dice el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie podía. Juan, en esta manifestación, él entiende que son los juicios de Dios. Juan entiende que dentro de ese libro está su nombre para ser juzgado. Juan entiende que ahí está el juicio sobre el pecador, que nadie nos puede librar de la mano del Señor. Como algunos piensan que con sus obras, que con su religiosidad van a librarse de la mano del Señor, están equivocados. Entonces Juan comprende en esta visión que están los juicios de Dios. ¿Y qué hace Juan? Versículo 4, y lloraba yo, y no dice poco. Para mí bastaba con decir llorar. Pero llorar puede ser que le corrió una lágrima, que sintió miedo. ¿Cómo es llorar mucho? ¿Ha llorado mucho alguna vez? ¿Cómo es llorar mucho? Llorar mucho es que ya se le seca todo. Yo creo que he llorado 2 veces mucho en mi vida, así mucho, que usted queda sin fuerza. No sé a usted si le han pasado 2 episodios. Uno fue cuando murió mi madre. Todo bien cuando estuve, pero después que la dejamos en el cementerio y todo, y en la noche me vino así como una angustia que lloré, y tuve que llorar mucho rato. Entonces Juan dice, lloraba mucho. O sea, imagínese cómo está frente al trono del Señor y no dejaba de llorar. ¿Por qué? Porque el temor impregnó su alma y él sabe que está en sentencia de muerte. Lo mismo que lo manifiesta de otra manera Isaías. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Cómo lo ve Juan? Lloraba yo mucho. ¿Y usted cuál es su manifestación ante el trono del Señor? ¿Sabe lo que nos pasa? Que en nuestra humanidad nosotros vemos el trono del Señor distante y vemos como que la tierra está separada y como que venimos al culto y en el culto hacemos una conexión espiritual. Aquí como que apretamos 2 números sagrados y como que hay como un hilito que nos une y nos unimos al trono un rato. Cantamos 2 coros, oramos una oración cuando oramos y nos vamos. Y nos desconectamos del cable del culto y nos desconectamos del trono y vivimos. Y no comprendemos que ese trono es alto y sublime y que gobierna todo lo que existe. Sus faldas llenaban el templo, o sea, llenaban toda la creación. Él tiene cobertura sobre todo. Él está presente en todo lugar. Hablamos de los atributos de Dios, decimos es omnipresente, pero vivimos como que Él no está presente en nuestros actos, en nuestras conversaciones, en nuestra vida. Vivimos disociados de eso y ese es el problema del cristianismo. La dicotomía que tenemos en lo que tenemos en la iglesia y lo que vivimos en el entorno. La religión nos ha hecho pésimo. Un autoconformismo desagradable ante la gloria del Señor.
Entonces, ¿qué hace Juan? Que es discípulo, que es apóstol, que conoce cómo es, que conoció al Señor cara a cara, pero cuando él llega al trono del Señor, él no dice, pero yo conocí a Cristo. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Yo fui seleccionado dentro de los 12. Yo lo vi morir en la cruz. Yo lo conozco, así que yo no tengo ningún problema. ¡Wow! Era verdad lo que me dijo Jesús. Era verdad lo que me predicaron en la iglesia. Todo eso podría haber dicho. Pero todos esos argumentos quedaron hechos nada cuando él ve la gloria del Señor, cuando ve el libro de los juicios y dice, lloraba yo mucho. El problema de la cristiandad es que dejamos de llorar, dejamos de reconocer, dejamos de lamentar, dejamos de vivir como que el trono del Señor no existe. Existe nuestro propio trono, construimos nuestro propio trono. ¿Quién podrá librarnos del rollo del juicio de Dios? Ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. ¿Qué pasa si la revelación de Juan llega hasta aquí? ¿Cuál sería nuestra desesperanza, nuestra posibilidad? ¿Cómo sería nuestra cristiandad? ¿Qué argumentos tenemos si Juan, que tiene todas las características que no voy a repetir, está frente al trono del Señor? Es la propia voz le dijo, sube acá, y él cuando sube allá, dice que se pone a llorar. Isaías cuando sube allá, dice que cayó como muerto. Si otros en el Antiguo Testamento, Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu rostro. ¿Qué me dices? ¿Qué? ¿No sabes que cualquiera que me ve muere? ¿Qué me estás pidiendo? Cuando su voz hablaba solamente en el Sinaí, el pueblo entero dijeron, no queremos oír esa voz, es demasiado, es un estruendo muy grande. No, anda tú habla y después nos cuenta, le decían a Moisés, es demasiado glorioso. Y ahora nosotros queremos que con 2 palabras mágicas baje el trono del Señor en medio nuestro y lo adoremos un ratito, nos sintamos bien con nosotros mismos y nos vamos a casa y seguimos viviendo tal como queremos vivir. Eso no es reconocer la santidad, eso no es reconocer la soberanía, eso no es reconocer al Dios grande, eso no es reconocer al alto y sublime, eso es reconocernos a nosotros mismos que tenemos algo de capacidad para estar delante de un Dios santo. Pero esto es demasiado tremendo, hermano, es el alto y sublime. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no te lamentes, no llores. Y aquí viene la figura, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Que ha vencido al mundo, al demonio, a la carne, la carnalidad, el pecado, la maldad. Venció todo. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Él ha vencido. Y qué bueno que él haya vencido. ¿Qué ve Juan? ¿Por qué le dicen no llores? Porque en ese libro de los juicios estaba mi nombre. Pero como el Cordero lo va a tomar en su mano, me va a sacar, me va a librar de ahí. Él va a decir, ninguna condenación hay para Fernando que está en Cristo, porque ha sido hecho nueva criatura. Yo lo cubro, yo pagué por él. Por eso era tan importante que él lo viera. Miré y vi en medio del trono, estaba en pie un cordero como inmolado. Y vino y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, lo tomó. Y es demostrada la vindicación de un cordero, la redención de un cordero. Ese cordero claramente representa la cruz de Cristo.
el sacrificio de Cristo que nos abre un camino nuevo y vivo. Por eso Hebreos capítulo 10 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones con agua. Acerquémonos ¿dónde? Al trono de la gracia, no para encontrar juicio, sino encontrar oportuno socorro. Y la pregunta es: ¿socorro para qué? Entonces dice: no, es que necesito, anda el Señor, socorro, estoy enfermo, anda el Señor, socorro. No. Hay un juicio de muerte evidente sobre su vida. Está en el trono del Señor, en la mano de Dios, que juzgará a todos los hombres. Todos sin excepción serán juzgados. Pero ¿qué dice? Acércate con confianza, porque tienes oportuno socorro. En el trono del Señor hay alguien que intercede por ti. Le dice: Padre, yo morí por ella. Yo morí por él. Yo morí por él. Él no hay juicio. El juicio de él fue sobre mí. Aquí están mis heridas. Hay oportuno socorro para ser librados de ese juicio. Aleluya. Se nos muestra la redención otorgada por el Cordero. Entonces, vivir por la fe significa vivir por la verdad del Evangelio. Hay algo que nosotros hemos gustado hasta hoy, que es conocer al Cordero de Dios que nos libra. Eso lo conocemos. Amén. Pero hay algo que está vedado aún a la iglesia, que es la característica del león, de la tribu de Judá, el rey. Nosotros conocemos al Cordero, conocemos al Salvador, pero no hemos conocido al león, la característica del león. Por su gracia hemos sido llamados hijos de Dios, justificados, regenerados, convertidos, santificados por el Espíritu. Finalmente seremos glorificados por la gloria del Señor. Ya en mi fase final de este sermón, quiero decirles que es un error pensar que el Evangelio solo sirve para salvarnos del infierno. Muchos vienen o creen en el Evangelio y el tema predilecto de los púlpitos es soteriología. ¿Qué es eso? Si no lo has sabido, si no lo has estudiado. Soteriología es el tema de la salvación. Y los mensajes predilectos son: hemos sido salvados del infierno. Y cantamos del Cordero que nos redimió. Eso es el tema predilecto. Y hay disputas en este tema predilecto que ni siquiera me quiero referir. Pero eso es lo que ocupa la mente. La gente como una especie de escapismo. Escapémonos. Porque viene el infierno, viene el juicio. Pero para nosotros sabemos que ya está solucionado con el Cordero. Y ahí nos quedamos adorando. Decimos: somos malos, pero el Cordero murió por nosotros. ¿Sí o no? Eso es lo que conocemos del Evangelio. Eso es nuestra cristiandad. Conocemos al Cordero y está bien. Pero en esta imagen, en el trono, se ve al alto y el sublime Cristo. Se ve al león de la tribu de Judá que ha vencido. Entonces, cuando yo vengo aquí al capítulo 5, yo puedo contemplar lo que es la centralidad del Evangelio, que no es solo soteriología. La centralidad del Evangelio es cristología. Cristo es el centro de todo. Cristo es el que tiene que ser anunciado, predicado, pero no solo como un cordero, sino como un león. Porque Cristo es la razón de ser de la creación. Porque Cristo es la razón de ser del cristianismo. Porque Cristo es la razón de ser de la vida eterna. ¿Para qué quiere la vida eterna? Para librarse del infierno. Qué pobre nuestro argumento.
Si nosotros comprendiéramos al alto y sublime Cristo, cambiaría nuestro cristianismo, cambiaría nuestra expectativa, añoraríamos más de Él, lo querríamos más a Él porque lo conoceríamos a Él. Quiero terminar solo leyendo algunos textos que ya les leí con esta verdad. Él es la razón de ser de la creación. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. O sea, el evangelio cristocéntrico reconoce que Él merece toda la gloria. Juan dejó de llorar solo para que reconozca que Él es digno, para que nos unamos a los serafines, querubines, ángeles, arcángeles, a millares de millares, a reconocer: tú eres el excelso y sublime. Qué bendito es conocerte. Si te conozco a ti, me importa nada el infierno, no me importa nada la vida. Si tú estás en mi corazón, he conocido lo más grande. Yo no sé cómo expresarlo, hermano. No tengo lenguaje, no tengo la efusividad, la emotividad. Tal vez tendría que hablar más silencioso, más pausado. Pero es demasiado sublime hablar de Él, porque Él es la razón de ser de la creación. Dios es eterno. Dios ha existido siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tenido una comunión eterna. Ellos no necesitaban crear nada, pero ellos decidieron crear. ¿Por qué? Porque quieren mostrar la gloria de Cristo. Por eso que lo primero que vemos en la creación, dijo Dios: sea la luz. Y esa luz no es el sol, es Cristo. Por eso Juan dice: vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Lo contemplamos, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de virtud. Qué hermoso, hermano, es que nosotros podamos comprender que Él es la razón de ser de la creación. El apóstol Pablo, hablando a los colosenses, dice que toda la creación tiene un propósito y un objetivo. Toda la creación, todo lo que vemos, y usted puede disfrutarlo a Él. ¿Por qué pensar? Siempre pensamos como en la eternidad, como en cosas, cómo ir a ser, nos casamos o no nos casemos, cómo será nuestro cuerpo. No, tiene algo más glorioso, más cerca suyo hoy, aquí. Cerca suyo, que es Cristo, que es su gloria. Cuando usted es llamado hijo de Dios, usted pasa a ser miembro de la familia de Dios, ya lo tiene a Él. ¿Qué importa lo que nos suceda? ¿Qué importan nuestros pesares? Va enfermo, ¿qué importa si lo tiene a Él? Lo tiene todo. Queremos arreglar todas las cosas nosotros aquí en lo temporal. Si Él es eterno, Él es la razón de ser de la creación, y conocerlo a Él es conocerlo todo. Él, dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, visible, invisible, tronos, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, pero todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, es el primogénito de todo. Él tiene la preeminencia. Dice que por medio de Él va a reconciliar todas las cosas, haciendo la paz mediante la cruz de Cristo. Si hay una razón de ser para ser cristiano, es Cristo. Cristo es la razón de ser del cristianismo. No es la salvación. Hermano, el cristianismo no es la salvación. No, por favor, no se equivoque, no minimice. ¿Cómo vamos a querer salvarnos? La salvación es Cristo, es conocerlo a Él. Él es la razón de ser. Mire lo que dicen: se unieron toda la creación, todos unidos
ángeles, arcángeles, ancianos, toda la creación, y dice, cantaban un nuevo cántico al que nos redimió, al que nos compró, porque no solo nos creó, nos redimió para sí mismo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú eres digno de tomar los juicios. Y aquí me encanta, dice, porque con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has sacado de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios. Tú nos hiciste para nuestro Dios. Podría habernos salvado y dejarnos como espíritus por ahí volando, pero no, Él pensó en algo mejor. El infierno aquí no es el tema. El tema no es el infierno, si te vas al infierno. El tema es que Él te eligió para hacerte rey, sacerdote, para reinar con Él. Quiso unirte a su familia, quiso unirse a su gloria. Por eso tenemos que contemplar el trono del Señor. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndonos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la obra de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, Adonai, el Supremo. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Adonai, que Él es Hijo del Dios el Padre, que Él es el Señor. Termino. Cristo es la única razón de la vida eterna. La única razón de vivir eternamente es Cristo. Y a todo lo creado, lo que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. La única razón de la eternidad es estar con Él para siempre, con el vencedor, con el león. Nadie nos arrebatará de su mano. Necesitamos hablar más de cristología. Necesitamos reconocer más la soberanía de Cristo. Necesitamos venir más al trono del Señor. No que baje el trono del Señor para hacernos sentir bien con nosotros mismos, con un corito emocional. No, necesitamos temblar delante de su presencia y reconocer que por su misericordia somos hijos de Dios. Él es la razón de ser. El león es la imagen del Cristo glorificado, reinante. Solo Él nos puede abrir el reino de Dios y hacer que su realidad sea conocida. Solo Él puede hacernos. Qué triste es una cristiandad de mendigos espirituales, de ignorantes espirituales, de ignorantes de la gloria del Señor, que le hemos colocado nosotros parámetros de cómo adorar. Si se levantan brazos, si se hace de rodillas, si se hace sentado, si se hace con la Biblia en la mano, si se hace de una manera u otra. Qué ignorantes hemos sido delante del Señor. Y otros dividiéndose, que estos dicen que se pierde la salvación, y otros que dicen que no se pierde, y peleando por tonteras. Y otros diciendo, no, es que yo reconozco a este teólogo importante. Perdiendo el tiempo, perdiendo la cristiandad,
para reconocer y decir: solo tú, solo tú, solo tú eres santo. Y lo más hermoso que me pasó en la vida fue conocerte a ti, oír de ti, saber que tú eres, conocer de tu grandeza, conocer tu poder, la seguridad que tengo en tu mano, que nadie me arrebata de tu mano. Quiero servirte, quiero adorarte. Soy limitado, soy obtuso, soy limitado de mente, de palabras, de hecho. ¿Cómo te he de alabar? ¿Cómo te he de glorificar? ¿Cómo es que te gusta a ti? No como me gusta a mí. Por eso quiero venir ante tu trono con temor, con reverencia, y decir: por misericordia, Señor, acepta mi canto. No quiero llorar de temor, quiero glorificar con gozo. ¿Cuál es la alabanza que usted le dará al Señor? ¿Cuál es la vida que usted le entregará? ¿Cómo será su servicio? ¿Cómo será su cristiandad? ¿Cómo será el resto de su camino en este mundo? ¿Cómo va a servir al Señor? ¿Cómo lo va a servir a Él? Si toda la razón de ser de todo es Cristo el Señor, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí Él las hace todas nuevas. Necesitamos encontrarnos cada día con el alto y sublime Cristo. Yo esta tarde le invito que usted se presente ante Él como usted es. Y si es necesario guardar silencio, guarde silencio. Si es necesario ir al piso, vaya al piso. Pero reconózcalo a Él, porque Él es lo más importante del Evangelio. Es Cristo el Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias. Adoremos su nombre.